Buenos días a todos. Voy a buscarlo aquí. Ok, ya abrió. Para mí es increíble la sincronización del Señor, porque yo no había hablado con ella sobre nada y el Señor está poniendo todo junto. Él es tan grande, tan sabio. Wow. Él sabe lo que necesitamos y Él quiere más que nosotros, a dar a nosotros lo que nosotros necesitamos. Pues vamos a buscar a Él ahora. Nuestro Señor y Salvador, te damos gracias. Gracias por ese tiempo, gracias por esa oportunidad, Señor. Tú has llamado a nosotros a vivir para ti, aprender de ti, de tu palabra y aprender cómo aplicar esa palabra en nuestras vidas. Gracias, Señor, por la enseñanza que acabamos de tener. Es algo que nosotros sí sufrimos todos los días, Señor. Pero tú estás en el proceso a formarlos en tu imagen. Y yo te pido, Señor, que cada persona, incluyendo a mí que ha entrado aquí, que podemos salir diferente, porque hemos sido en tu presencia, Señor. Como Isaías, cuando vio a tu imagen, dijo, soy hombre de labios no limpios, Señor. Porque cuando vemos la santidad tuya, vemos el pecaminoso que somos. Yo te pido, Señor, que nosotros podemos aprender cada día de ti para que podamos vivir vidas dignas, vidas que glorificar tu nombre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, el título de esa charla es El viento bajo las alas de los líderes. Y decidí que iba a coger 3 personas, 3 mujeres de la Biblia y demostrar a través de sus vidas la sumisión que ellos tenían. Elegí a Débora como una mujer profesional. Elegí a Abigail como una señora ama de casa. Y Miriam, una líder del pueblo de Dios. Y vamos a ver cómo ellos podían tener el éxito con una actitud sumisa. Primero quiero comenzar porque hay mucha duda, obviamente, en el pueblo de Dios, en ¿pueden las cristianas trabajar fuera de la casa? Voy a leer Proverbios 31, versículo 10, 13 a 19 y 22. Mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Busca lana y lino y con agrado trabaja con sus manos. Es como las naves de mercader, trae su alimento de lejos. También se levanta cuando aún es de noche y da alimento a los de su casa y tarea a sus doncellas. Evalúa un campo y lo compra. Con sus ganancias planta una viña. Ella se ciñe de fuerza y fortalece sus brazos. Nota que su ganancia es buena. No se apaga de noche su lámpara. Extiende sus manos a la rueca y sus manos toman el uso. Se hace mantos para sí. Su ropa es de lino fino y de púrpura. Esa es una mujer que trabajaba. Yo leo eso y me da vergüenza. Y yo creo que trabaja mucho, pero no hay comparación a esa mujer. Pues la realidad es que la mujer siempre ha trabajado y ha trabajado mucho. La familia entera en el pasado trabajaba junto. Y ella tiene que administrar su casa, limpiar, cocinar, preservar comida para el futuro, fabricar ropa, mantener la huerta, educar a los hijos, enfermería, hospitalidad. La mujer ha trabajado.
y sigue trabajando. Eso es parte del diseño de Dios. Pero la familia trabajaba en conjunto. Pues, ¿dónde queda la influencia de los padres sobre los hijos cuando la mujer está trabajando en la casa? Obviamente, es encima, los padres tienen una influencia grandísima cuando los hijos están en la casa con ellos. ¿Es el trabajo una maldición? Yo no sé aquí, pero hay un sentir en Santo Domingo que el trabajo daña la salud. ¿Ustedes tienen lo mismo aquí? Siempre dicen, tú trabajas demasiado, tranquilízate, coge vacaciones. Pero en el jardín, el Señor dijo, cultivar el jardín no causa daño. Fue el pecado que causó daño. Ahora el trabajo es difícil. Antes no era difícil. ¿Y cuándo fue que instituyó Dios el trabajo? Fue antes de la caída. Pues el trabajo no es una maldición. Génesis 2:15, eso fue precaída. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. El trabajo es una bendición del Señor. Es nuestro pecado que ha causado que es difícil. Ok, mira lo que pasó post caída. Génesis 3:17-19. Entonces dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelves a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres y al polvo volverás. Ahora el trabajo es difícil, castigo del Señor. Y yo lo voy a decir, como yo soy una mujer profesional, yo era feminista, como yo le dije, yo era feminista full, yo creía todo en eso. Y quiero decir a las jóvenes aquí, lo mismo que yo digo a mi inglesa, no deja que esa mentira entre, porque coja esfuerzo y trabajo para quitarlo de tu corazón. Es difícil a quitarlo, pues no deja que entre, para que no tengan que pasar el trabajo que yo pasé. Pero para decir la verdad, el mundo dice, no, la mujer tiene que ser profesional, que ella tiene que realizarse, que tiene que tener todas esas cosas. El castigo para la mujer en Génesis iba a tener dolor en el parto, ¿verdad? Y el esposo iba a dominar a ella. La mujer profesional no tiene dolor en el parto. No tiene dificultades con su esposo. No, todavía lo tenemos, ¿verdad? Ahora como profesionales tenemos el castigo del Señor también, de los hombres, porque el trabajo es difícil. Ya tenemos los dos. Qué inteligentes que somos, ¿eh? Creemos que somos inteligentes, pero la verdad, Satanás es astuto. El trabajo pre-revolución industrial unía a la familia. La familia trabajaba junto. Eso fue que se pegaba. Era trabajando junto, todo fue junto. Pero la diferencia post-revolución industrial es que trabaja separa la familia. Los hijos van a la escuela, la mujer y el hombre van a diferentes trabajos y eso causa una separación. ¿Dónde queda la influencia de las madres sobre los hijos? Se pierde mucho cuando la mujer trabaja, cuando los niños son chiquitos, cuando son jóvenes. Y eso es un tiempo que no volverá. Necesitamos aprovechar ese tiempo. Y le voy a decir, yo tengo otras charlas donde yo demuestro la diferencia de los hombres y las mujeres, que la medicina ahora está demostrando a través de PET scans, a través de resonancia magnética, porque ahora están haciendo del cerebro del hombre y la mujer demostrado que nosotros fuimos
creados diferentes. Eso no es educación, como el mundo nos dice. Somos diferentes de principio. Y yo creo que cualquier mujer o hombre que tiene niños, varones y hembras, se sabe, nacen diferentes. Pero el mundo no quiere creer eso porque entonces tiene que creer en Dios. Pues ellos quieren hacer sus mentiras. Pero las hembras, ellos busquen la aprobación de su mamá y su papá. Pues cuando la mamá está fuera de la casa, quien paga el precio más es las hembras que los varones. Y de hecho, eso se han visto en estudios. A mí me encanta leer los estudios del mundo porque son muy ágiles en definir lo que ven en el mundo, definir el problema. Son excelentes. El problema con ellos es que no tienen la respuesta. Nosotros tenemos la respuesta, pero ellos sí definen muy bien. Y ellos sí han notado que en los primeros 3 meses las hembras en la cuna aumenten el contacto con aquellos alrededor de ellos 400%. Los varones no hacen eso. Ellos están mirando en esos móviles, están mirando a las cosas que se mueven, los colores. No, es verdad. Las hembras quieren el contacto. Somos criados como ser. Ayuda idónea. Nosotros necesitamos esa relación con la gente alrededor de uno. Pues no es que las mujeres son inferiores ni son incapaces, sino el trabajo de la madre en el hogar es más importante que el trabajo afuera. Siempre se puede buscar otra persona para hacer ese trabajo, pero nadie puede reemplazar a la mamá. Nadie va a amar a ese niño como mamá los ama. Eso es la realidad, pero Satanás quiere separar las familias, ¿verdad? Salmo 127:3 es: He aquí donde el Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Los hijos son una bendición del Señor. Pero ¿qué dijo el Señor de los tiempos finales que estamos viviendo? Lucas 12:51-53. ¿Pensáis que vine a dar paz en la tierra? No os digo, sino más bien división, porque desde ahora en adelante 5 en una casa estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y nuera contra su suegra. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Pues nosotros, como cristianas, necesitamos primero evitar esas divisiones en la casa, porque la realidad es, como somos esteres, nosotros somos la pega donde nosotros vamos. Nosotros somos quien una la persona. Eso no importa si está en su iglesia, si está en su hogar, si está en un trabajo, si está en la escuela. Las mujeres unen las personas. Los varones no hacen eso. Eso no es como Dios lo creó. Y Proverbios 15:20 dice: el hijo sabio alegra al padre, pero el hombre necio desprecia a su madre. Nosotros tenemos que poner el tiempo, lo que ellos necesitan para poner la zapata, para poner la fundación cuando son jóvenes, para que cuando salgan de la casa ya tienen los principios que necesitan para vivir. No van a saber de todas las cosas que va a pasar, pero hay principios que podemos dar para que ellos puedan saber, no, eso es lo mismo que otro, no, yo no debo hacer eso. Vamos a comenzar con Débora. Débora, la mujer profesional, yo creo que será el equivalente hoy en día. Débora, profetiza, mujer de Lapidot,
y se sentaba debajo de la palmera de Débora entre Ramá y Betel, y la región montañosa de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a pedir juicio. Ella obviamente no fue solamente profesional, pero exitosa. Una mujer casada con su trabajo. Pues era profetisa y era jueza. Israel antiguo, la política y la religión fue igual, ¿verdad? Era una sola cosa. Pero no se ve líderes en las mujeres. Los líderes eran reyes y sacerdotes. Y el único rey mujer, yo espero que nadie quiera imitarla, fue Atalía, que cuando se murió su esposo, ella cogió el trono y mató todos los hijos de su esposo para que nadie lo podía robar de ella. No creo que nosotros queremos ser como ella, ¿verdad? Eso fue un tiempo muy oscuro en la historia de Israel. Y Débora, obviamente, fue tiempos difíciles. Israel había quedado 200 años sin líder después de la caída de Jericó. Fueron tiempos difíciles. ¿Y qué es el rol de las mujeres? Como vimos ayer en la charla, nosotros somos ayuda idóneas, ¿verdad? Nosotros deberemos ser el viento debajo de los hombres. En ese tiempo no había líderes, ¿verdad? Jueces 4, versículo 6 a 7 dice, y ella mandó a llamar a Barak, hijo de Binoam, de Sedes de Naftalí, y le dijo, esto ha ordenado el Señor, Dios de Israel. Ve, marcha al monte Tabor y lleva contigo a 10,000 hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón. Y yo atraeré hacia ti a Sísera, comandante del ejército de Jabín, con sus carros y sus muchas tropas a torrente Sison, y lo entregaré en tus manos. Pues, ¿qué está haciendo ella? Ella profetiza, obviamente tiene una relación muy cerca con el Señor. Ella está oyendo lo que el Señor está diciendo y está pasándolo al líder para que él hace lo que el Señor quería que él haría. Barak es guerrero, él no es profetizo. Ella es la persona que tiene esa relación cerca con el Señor. ¿Quién ustedes creen tenía más intimidad con el Señor en ese momento? Era ella. Ella obviamente tenía que ser en oración mucho para ser profetisa, para oír lo que el Señor quería. ¿Qué está haciendo Débora? Pasando la información al líder de ese tiempo. Ella está ayudando a Barak a oír lo que el Señor quería que él haría. Y su relación con el Señor fue conocida porque la respuesta de Barak fue, si tú no vas conmigo, yo iré, pero si no vas conmigo, no iré. Claro, él titubeó, no hay duda. Pero ponse en los zapatos de ese hombre. Israel no tenía líder. Su ejército no podía ser muy bueno en ese tiempo. Y él va contra un país que tiene ejército, que tiene carros, que tiene todo. Él sabía si él no pasaba paso a paso lo que el Señor quería, se iba a morir. Y todos ellos iban a morir. Él sabía lo que él titulaba, no hay duda. Él tenía que confiar en el Señor en ir. Pero cuando yo me pongo en sus zapatos, yo entiendo lo que estaba pasando en su corazón. En la historia de ese tiempo, y recuerde, eso fue 2007 años antes de Cristo, ¿verdad? Israel había sido oprimido por los cananitas por 20 años y el comandante de ese ejército, Cícero,
el cual tenía 900 carros de hierro. Eso en ese tiempo fue la Ultra Plus. ¿Qué tenía Israel en ese momento? Dios, que es más que cualquier carro. Pero imagínense, ellos no sabían lo que Dios iba a hacer en ese momento. Eran tiempos oscuros de Israel y se repite varias veces. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que a sus ojos le parecía bien. Ellos van ahora contra un enemigo formidable para ellos. Ellos tenían la última tecnología y capacidad de ese tiempo. Eso era como misiles de Scud contra pistolas. Y eso es muy, muy grande para ellos. Era un ejército muy avanzado por ese tiempo. Y creen que estaban acostumbradas a seguir órdenes, trabajar en equipo, tener disciplina. Pasaban muchos años sin rey. Todo el mundo hacía lo que quería. Ellos no eran un país disciplinado en ese tiempo. Barak sabía la posición en que él estaba. Ellos no tenían un líder para animarlos, para dirigirlos o guiarlos. Y como yo dije, ese carro de hierro es la última tecnología de ese momento. Ellos y él, Barak, sabían que no podían ganar sin la intervención de Dios. Él estaba en una situación bastante difícil. Y el Señor está diciendo, ve. Pero él sabía que él tenía que ir con Dios. Lo que Barak conocía era guerra. Y él sabía que sin la intervención de Dios, él no podía. Entonces él dice a la profetisa que sí tiene la relación con el Señor, tiene que venir conmigo. Yo sé a qué yo estoy enfrentando. ¿Con quién mejor caminar? ¿Uno profeta? Él sabía. Y escucha lo que Débora dice en capítulo 5, versículos 6 a 7. En los días de Samgad, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron desiertos los caminos y los viajeros andaban por sendas tortuosas. Cesaron los campesinos, cesaron en Israel, hasta que yo, Débora, me levanté. Hasta que me levanté como madre en Israel. Eso no fueron calles seguras. Ellos tenían miedo a salir de su casa. Ese fue tiempo muy oscuro. ¿Y cómo es que Débora llama a sí mismo? ¿Una guerrera? ¿Una jefa? Como madre. ¿Y qué es que hacen los madres? Proteja su familia. Ella estaba protegiendo su país, pero como madre ella le llama. Ella reconocía en su rol. Muy bien. No se ve en ella ningún sitio donde ella está burlando de él, porque él dice, si tú no vas, yo no voy. No se burla, no está mandándolo, no está intimidándolo, sino guiándolo, sirviéndolo y protegiéndolo como una buena madre hace para su familia. Ella sabía muy bien su rol y estaba tocándolo como el Señor quería que ella lo hace. Barak convocó a Zabulón y a Neftalí en sedes, igual que el Señor dijo a través de ella, y subieron con él 10,000 hombres. Débora también subió con él. Ella fue al campo donde ellos iban a pelear la guerra, ¿verdad? Se ve en capítulo 14, capítulo 4, versículo 14. Entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísera a tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. ¿Quién fue a la batalla?
Ella se quedó arriba. Él y los 10 hombres bajó al campo para batallar. Yo me imagino que estaba orando. El poder fue en ella, orando por ellos, pero quien fue a la batalla no fue Débora, fue Barak y sus 10,000 hombres. Ella está comportándose como su ayuda idónea, ayudándolo a oír la voz del Señor, lo mismo que nosotros deberemos hacer con nuestros esposos, con los hijos, con lo que sea, la iglesia. A veces es la mujer que el Señor está hablando con ella y ella va a los líderes y dice, yo creo que el Señor está diciendo eso. Y confiar que el Señor va a trabajar en los líderes de la iglesia, oír lo que el Señor está diciendo. Y yo tengo que decirle, a veces yo lo hago y a veces yo estoy equivocada. Él está hablando con mi líder, no conmigo, pero yo pensé que estaba hablando conmigo. Pero yo tengo que confiar en el Señor, porque Él tiene la mano de los líderes, o el corazón de los líderes en su mano. Y Él me está enseñando a mí ser humilde, aceptar cuando yo no tengo la razón. Y eso pasa mucho, aunque no lo gusta admitirlo, pero mira, muchas veces no soy yo que tiene la razón. Pues Barak era el esposo de Débora. No, ella era casado con Lapidot, pero ella tenía una actitud sumisa, era ayuda idónea a los líderes alrededor de ella. El rol de la mujer es en sumisión a los hombres, aunque el grado de sumisión será diferente según la revelación que uno tiene con el hombre. Yo no voy a tener la misma grado de sumisión con mi vecino que tengo con mi esposo o que tuvo con mi papá, ¿verdad? Pero mi actitud debe ser, casada o no, una actitud de sumisión. Pero vamos a preguntar, ¿las mujeres son las únicas que deben ser sumisas? Hablamos un poquitico sobre esto ayer. Esclavo a amo, en 1 de Pedro 2:18, siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Pues aunque nosotros no tenemos esclavos ahora, tenemos trabajos, tenemos jefes, tenemos que ser sumisas a estos jefes. Creyentes a las autoridades, en Romanos 3:1, sométese toda persona a las autoridades que gobiernen, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Yo debo ser sumiso a mis autoridades en la iglesia, en el país, etcétera, aun cuando no son creyentes, ¿verdad? Yo espero que eso es en el país, no en la iglesia. Entre creyentes, en Efesios 5:21, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo, y creyentes hacia Dios, en Santiago 4:7, someteos a Dios. Pues si el deseo de Dios es que seamos sumisas en nuestro caminar, entonces cuando yo no soy sumisa, es a Dios que yo no estoy sometiéndome. Nosotros muchas veces perdemos la vista. Yo creo que yo estoy luchando con mi esposo o con mi pastor. En mi caso son los dos, en uno, pero no sé si eso es más fácil o más difícil, pero los dos son uno. Yo estoy luchando contra Dios. Yo no puedo perder la vista que esto es lo que Él me dijo hacer. Y cuando yo no lo hago, no es contra mi esposo, es contra Dios que estoy caminando. Una actitud de sumisión es una vida en sumisión a Dios. Podemos ser como Débora, mujeres profesionales sometidas a las autoridades que fueren pautas por Dios. No podemos perder la vista de eso. Cuando Barak vaciló, el Señor dijo a él, el honor no será tuyo
en la jornada que vas a emprender, porque el Señor venderá a Sísera en manos de una mujer. El Señor tiene consecuencias por cada uno de nosotros. Yo no tengo que preocupar lo que Él va a hacer para el otro o lo que Él va a hacer para mi esposo. Yo tengo que preocuparme de lo que yo debo hacer. Mi trabajo es ayudar a ellos, sí, pero la decisión final ellos cogen y ellos un día pararán enfrente del Señor por sus decisiones, como yo también. Débora fue la mujer que ganó la batalla. Vamos a leer capítulo 4, versículos 17 a 21. Pero Sísera huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Abed-Seneo, porque había paz entre Javín, rey de Hazor, y la casa de Abed-Seneo. Y Jael salió al encuentro de Sísera y le dijo: ven, señor mío, ven a mí, no temas. Y él fue hacia ella a la tienda y ella lo cubrió con una manta. Y él le dijo: te ruego que me des de beber un poco de agua porque tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber. Entonces lo cubrió. Entonces él le dijo: ponte a la entrada de la tienda y si alguien viene y te pregunta y te dice: ¿hay alguien aquí? Tú responderás: no. Pero Jael, mujer de Abed, tomó una estaca de la tienda y tomando en la mano un martillo, se le acercó silenciosamente y le clavó, la estaca en los sienes, la cual penetró en la tierra, pues él estaba profundamente dormida y agotada y murió. No fue Débora que ganó esa guerra, fue Jael que mató a Sísera. Pero eso es cuando estamos trabajando en equipo. El Señor ha pedido a cada uno de nosotros un guión, como yo dije ayer. Me alegra que yo no tenía el guión de Jael, porque yo no quisiera hacer esto. Pero a veces lo que el Señor nos pida no es fácil, pero Él no hace las cosas porque son fáciles. Él está pidiendo obediencia. Él quiere ver si somos sumisas y si somos obedientes a lo que Él está pidiéndonos. Débora utilizó su profesión en una forma que agradó a Dios, trayendo a Él la gloria y a su pueblo la bendición. Ella se comportó como una madre para este país. Ahora, vamos a cambiar. Vamos a ir a Abigail, la mujer de la casa. Ella es una mujer sabia, una mujer enfocada en Dios. Ella estaba casada con Nabal y 1 Samuel 25:3 describe los dos como: la mujer era inteligente y de hermosa apariencia, pero el hombre era áspero y malo en sus tratos. ¿Tú crees que él la trató bien? No creo. Yo creo que era un hombre dificilísimo. ¿Y cuántas mujeres aquí creen que sus esposos son ásperos? Por lo menos ocasionalmente. Yo creo que todos los hombres a veces son así. Eso es su forma de ser. Ellos no son mujeres. La mujer es ese ser. Ella está tratando de mantener la unidad, mantener la paz. El hombre, y eso otra vez se ha probado con resonancias, hay una área del cerebro que se llama la amígdala, no la amígdala aquí, en el cerebro, que es el área del cerebro que nos notifica, nos avisa peligro. Cuando uno está en una situación, cuando tú te sientas si debes acercar o no, es la amígdala, que es la parte del cerebro que te avisa. La mujer tiene la amígdala bastante desarrollada. Ella es más temerosa que el hombre. Lo que
estimula la amígdala en el hombre son dos cosas: la ira y la amenaza. Recuerda, el Señor dijo a él: subjuzgar la tierra. Cuando Él siente que nosotros estamos amenazando su liderazgo, Él reacciona. Y yo lo he visto, a veces yo digo, oh, ¿qué fue? ¿Qué yo dije? Pero Él se lo sintió como una amenaza, pues yo también, ¿cómo fue que lo dije? Como ellos son así, eso como Dios lo creó. No es su culpa en un sentido, pero sí, obviamente ellos tienen que trabajar en eso. No estoy diciendo que no, pero nuestro trabajo es ayudarlo a verlo. Que yo dije, ¿por qué tú reaccionaste así? Tú sabes que son diferentes, no son mujeres. Y uno se ríe porque eso es obvio, pero no es tan obvio porque especialmente cuando estamos jóvenes, pensamos que ellos piensen igual que nosotros. Hay mucho problema en el matrimonio que causa porque creemos que ellos piensen igual que nosotros y no son iguales. Ellos piensan diferente, su forma de enfrentar problemas, su forma de hacer las cosas es totalmente diferente de nosotros. Somos complementarios y puede causar mucho problema en el matrimonio. Yo me acuerdo una vez, estaba hablando había una señora mía, es una mormón, y estaba hablando de algo y ella dijo, mire, yo vi esto, yo tengo una amiga que estaba quejando mucho de esposo, se divorció de su esposo y ahora se casó de nuevo y está quejando de ese esposo. Pues ella dice, pero ven acá, dime lo que él hace, ¿qué es que te molesta tanto? Y ella comenzó a decir la cosa. Y ella dijo, pero esos son como son los hombres. Ella destruyó su primer matrimonio porque no se dio cuenta que los hombres son diferentes que la mujer. Ahora tiene otro hombre que hace lo mismo porque son hombres. Son diferentes que nosotros. Nosotros tenemos que entenderlo y trabajar y ayudarlo. Ese es nuestro trabajo. Ok, Génesis 2:27. Creó pues Dios al hombre a la imagen suya, a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ok, creó los dos, lo creó diferente, lo creó complementario, como hablamos ayer. En el varón, en el octava semana del estado fetal, el cerebro de cada género comienza a cambiar. Debe de ser, en efecto, el feto automáticamente es hembra, a menos que la testosterona sube en esa octava semana. Cuando sube, los varones defeminiza el cerebro, produciendo una disminución en las células de la comunicación y un aumento en el centro de agresividad y deseo sexual. Explica muchas cosas, ¿eh? Son diferentes, muy diferentes. Eso es desde el estado fetal. Eso se ha probado ahora claro, nosotros sabemos esto y no lo necesitamos para confirmar nuestra fe, pero es bueno cuando uno se ve que el mundo está diciendo que es verdad. Los varones infantes están mirando las cosas con colores, lo que se mueve, como los juguetes que cuelguen encima de la cuna, como yo había dicho. Recuerde, Génesis 1:28, el Señor dijo a ellos, llenar la tierra y someterla. Eso fue puesto por Dios. Y en la hembra, el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Nosotros somos la persona, las relaciones con los hombres, con los hijos, con todo. Génesis 2:18. En gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con el dolor darás a luz los hijos y con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Eso es parte de nuestro castigo. El hombre es áspero, eso es parte de su ser. Y lo más cerca que ellos llegan al Señor, ellos se suavecizan esta parte de ellos, pero tienen que aprenderlo. Eso es parte de cómo ellos son.
la mujer es una criatura diseñada para relaciones, el hombre no. Eso es lo que uno tiene que ayudarlo en eso. Según la nueva literatura psiquiátrica, el cerebro femenino está programado para la conexión y para mantener la armonía. Eso es como yo dije, en los bebés, en los primeros 3 meses, aumentar su conexión con aquellas alrededor de ella 400%. Eso es antes que uno pueda enseñarle eso. Fue creadas así. Y mira lo que Salmo 144, 12 dice, que sean nuestras hijas como columnas esculpidas para adornar un palacio. La palabra hebrea usada ya para columna es susim, y eso significa piedra angular o conectadora. Eso es lo que hacemos, conectamos. No importa si es en el trabajo, si es en la iglesia, si está en su hogar, donde estás, la mujer busca esas relaciones, busca la unificación. Dios es infinito, pero nosotros somos finitas. Y yo creo, y lo voy a hablar más sobre esto en el taller, que cada uno de nosotros, nuestras características buenas, demuestra un aspecto de Dios. Él no podía poner todo de Él en nosotros porque somos finitos, pero las mujeres demuestran algunas características y los hombres demuestran otras características. Y cuando estamos trabajando unificado, cuando está trabajando de una forma complementaria, el mundo puede ver nuestro Dios. El varón es naturalmente áspero y esta es una de las razones que él necesita una ayuda idónea. El Señor sabía, Él sabe cómo Él creó a ellos. Y Abigail demostró la dulzura, sabiduría y espíritu sumiso aún en circunstancias muy difíciles. Ella tenía un hombre muy, muy difícil. Pues por diseño, nosotros las mujeres no solamente tenemos la necesidad de tener esas relaciones, pero también tenemos la capacidad de hacerlo. Eso fue dado a nosotros por Dios. Pues David y sus hombres trabajan como protectores de las propiedades de los ricos y David mandó a alguien para cobrar. Y la respuesta de Nabal, vamos a leerlo aquí en 1 Samuel 25, versículo 10 a 11. Pero Nabal respondió a los siervos de David y dijo, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Hay muchos siervos hoy día que huyen de su señor. He de tomar mi pan, mi agua, la carne que he preparado para mis esquiladores y he de dárselo a hombres cuyo origen yo no conozco. ¿Ustedes creen que él no conocía quién era David? Yo creo que todo el mundo sabía de un jovencito que mató a Goliat con una honda. Y mire que dice allá, hijo de Isaí. Él sabía quién era su papá. Y escucha aquí cuando él dice, hay muchos siervos hoy día que huyen de su señor. ¿Qué estaba haciendo David en ese tiempo? Saúl quería matarlo. Él estaba viviendo en las cuevas. Él huyó de su señor. Ese señor sabía muy bien quién era David. Y eso fue un insulto. Él era sarcástico. Él estaba burlándose de él. Y escucha la respuesta de David. Y David dijo a sus hombres, cíñese cada uno de su espalda. Y cada hombre se ciñó su espada. Y David también se ciñó su espada. Y unos 400 hombres subieron tras David, mientras 200 se quedaron en el bagaje. Vamos a evaluar la respuesta de los dos, Nabal y David.
Recuerda cuando está evaluándolo, Génesis 1:28, llenar la tierra y someterla. Eso es como su diseño, ¿verdad? Uno de los mozos habla con Abigail explicando el buen servicio de los hombres de David y el mal que ocurrirá contra la casa entera. Y escuche cómo le explica Nabal en el versículo 17. Él es un hombre tan indigno que nadie puede hablar con él. Su servicio conocía quién era su amo, ¿verdad? Ahora, evaluando la respuesta de Abigail, yo quiero que piense, Salmo 144, sean nuestras hijas como columnas esculpidas para adornar un palacio. Ese servicio sabía a quién ir. Él fue a Abigail, que era inteligente, ¿verdad? Y no fue a Nabal. Y eso me trae a la mente Proverbios 31:28. Sus hijos se levantan y llaman bienaventurada. También su marido y le alaba. Hasta el servicio en la casa. Nuestro testimonio. Nosotros estamos influenciando a aquellos alrededor de nosotros. Pues se ve en 1 Samuel 25, versículos 18 y 19. Entonces Abigail se dio prisa y tomó 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas ya preparadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 tortas de higos, y los puso sobre asnos, y dijo a sus mozos: id delante de mí, he aquí yo os seguiré. Pero nada dijo a su marido Nabal. Ahora vimos la reacción de los dos hombres: pelear, ya, vamos a atacar. Nabal hizo lo mismo, ahora David está haciendo lo mismo. Pero la mujer prepara todo esto y se va con sus mozos, puso los mozos enfrente, ella va atrás. Esto, ella no dijo nada a Nabal. ¿Tú crees que eso fue falta de sumisión a su esposo? Yo creo que uno tiene que preguntarse, ¿qué fue su meta? ¿Engañar a su esposo o protegerlo? Ella estaba protegiendo a su esposo en ese momento. Eso no fue ningún engaño. Ella fue todavía sumisa a su esposo. Fue con inteligencia, una mujer muy sabia. 1 Samuel 16:7 dice: pues Dios ve, no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Ella estaba haciendo bien para su esposo. Proverbios 31:12, ella le traía bien y no mal todos los días de su vida, aún con un esposo muy difícil, ella estaba tratando de traerlo bien. Eso me dice a mí que yo no puedo usar a mi esposo como una excusa. El Señor está viendo el corazón de cada uno de nosotros. Y un día yo me voy a pararme enfrente del trono del Señor. Mi esposo también. Pero yo no puedo ir al Señor, pero el Señor que tú me diste, no. Él está pidiendo a nosotros que tenemos que hacer lo que debemos hacer. Y yo quiero decir, cuidado, jóvenes que no están casadas. Cuidado con quien elige para casarse. Créeme, evalúa muy bien antes de casarse. El Señor tiene un propósito cuando Él dice, cásate solamente con un cristiano. Y yo siempre digo, no es cualquier cristiano. Yo creo que el Señor tiene un cristiano para aquellos que Él quiere que case, porque hay algunas mujeres que por alguna razón, no sé por qué, Él no quiere que se case, porque nunca trae a ese hombre.
Pero aquí es que Él tiene que se case. Yo creo que hay un hombre que Él tiene para nosotros, porque Él sabe lo que yo necesito y Él sabe lo que Él necesita. No solamente en una forma buena, en el sentido de yo necesito ayudar a Él y Él necesita ayudar a mí, pero Él usa las dificultades, las diferencias para formarme y formar a Él en la imagen de Cristo. El matrimonio Él usa muy bien para cambiarnos. Pues cuando uno se casa con un hombre que no es creyente, nuestra tarea es mucho más difícil. Pero se ve aquí con Abigail, eso no nos da permiso a no cumplirlo. Ella fue donde David, bajó de su asno y postró delante de David. Nota la sumisión que ella tenía hacia David. Él no es su esposo. Él ahora mismo es el enemigo. Él viene para matar a todo en su casa. Y ella baja y postra delante de él. Ella está trabajando como una ayuda idónea, no solamente para su esposo, también para David en este momento. Ella pidió a David que eche la culpa sobre ella por lo que ha pasado, ayudando a pacificar la situación. Ella está mintiendo, porque ella ni sabía que eso estaba pasando. No creo, lo voy a decir en la próxima, pero yo creo que lo que ella está haciendo es, ella está intercediendo por su esposo, como Cristo hizo para nosotros. 2 Corintios 5:20 dice, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Escuche su honestidad. Ese que yo dije, yo sé que eso no fue una mentira, porque ella dice ahora a David, en versículo 25, ruego a mi Señor que no haga caso a este hombre indigno, Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú, mi Señor, enviaste. Pues ella no era mentirosa. Ella estaba intercediendo para su esposo. Ella era una ayuda idónea. Ella ahora está ayudando a David a ver la realidad de su pecado, en lo que él estaba al punto de hacer, siendo ayuda idónea como el rol de la mujer. Mire el poder que tenemos, mire la influencia que tenemos si hacemos lo que el Señor nos pida hacer. Proverbios 31, 26 a 27 dice, abre su boca con sabiduría y hay enseñanza de bondad en su lengua. Ella vigila la marcha de su casa y no come el pan de la ociosidad. Nosotros tenemos mucho poder en la forma que influenciamos a aquellos alrededor de nosotros. Vemos aquí el poder de la mujer tiene caminando con Dios. Ahora, 1 Samuel 25, versículo 28 y después 30 a 31. Eso es lo que ella dice a David ahora. Te ruego que perdones la ofensa de tu sierva, porque el Señor ciertamente establecerá una casa duradera para mi Señor, pues mi Señor pelea las batallas del Señor, y el mal no se hallará en ti en todos tus días. Eso es una profecía, eso no había pasado todavía. ¿Cómo ella sabía? Ella estaba caminando con el Señor. El Señor está hablando a ella. Yo me imagino viviendo con un hombre tan malo. Ella oraba mucho. Ella tenía una relación muy estrecha con el Señor, porque la única forma, en mi opinión, que ella podía seguir con ese hombre tan difícil y todavía trata de protegerlo, es porque ella estaba caminando muy estrechamente con el Señor.
Y sucederá que cuando el Señor haga por mi Señor conforme a todo el bien que Él ha hablado de ti y te ponga por príncipe sobre Israel, esto no causará pesar ni remordimiento a mi Señor, tanto por haber derramado sangre sin causa, como por haberse vengado mi Señor. Cuando el Señor haya hecho bien a mi Señor, entonces acuérdate de tu sierva. Mira la sumisión en esa mujer. Y mira la bendición que el Señor hizo con ella. Vemos en Proverbios 12:15 en acción en ella. El camino del necio es recto a sus propios ojos, o mejor dicho, eso para David. El camino del necio es recto a sus propios ojos, Nabal, un necio, mas el escucha consejos es sabio. Ella es la enemiga de David en ese momento, pero él la escucha y él cambia su mente. Qué ejemplo para mí de sumisión. Yo no creo que yo podía ser sumisa a Nabal. Aún hoy en día, yo creo que me falta todavía. David ahora está desenfocada. Su deseo ahora mismo es carnal y pecaminosa y él quiere derramar sangre inocente por el culpable. Y ella lo trata con dignidad. Increíble. Para hacer esto, necesitamos un caminar estrecho con Jesús. Esa es la única forma que nuestra naturaleza es pecaminosa. En otra forma, pero es pecaminosa. Yo no puedo hacer eso a menos que yo estoy caminando mano a mano con Jesús, porque es imposible por nuestro corazón pecaminoso. Ella lo tuvo porque dijo, porque el Señor ciertamente establecerá una casa duradera para mi Señor, pues mi Señor pelea las batallas del Señor. Ella, igual que Débora, tuvo enfrente de ella un líder desenfocado. Los dos, Nabal y David, eran desenfocados. Y en el caso de Débora, Barak era desenfocada en ese momento. Y no se nota en ella un señal de orgullo, intimidación, intenciones de tomar el control. En su sumisión, ella confió que el Señor iba a hacer lo que Él quería hacer. ¿Y cómo es que esas dos mujeres podía hacer esto? Para mí es un caminar, y no un caminar cualquiera, es un caminar estrechísima con el Señor. En Débora y Abigail vemos la bendición sobre sus vidas por esa sumisión que tuvo. En Débora evitó muchas muertes y la destrucción de su pueblo. Mira el poder de la mujer caminando en sumisión. En Abigail evitó una masacre con sangre inocente y ayudó a David a no pecar. El opuesto de Eva. Eva le dio a su esposo, ella evitó que él peca. Entonces Dios abrió el entendimiento de David, que se ve en versículo 35. Sube en paz a tu casa. Mira, te he escuchado y te he concedido tu petición. Se nota la fidelidad de Dios. En 1 Corintios 10:13, nos ha hecho sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. Ahora, yo conozco a mi personalidad.
Y yo creo que si yo tengo a la enemiga enfrente de mí, yo no lo voy a escuchar. Pero David era sabio, desenfocado, pero un hombre conforme al corazón de Dios, y él la oyó y dio su petición. Pues sabemos el resto de la historia, ¿verdad? Ella regresa a su casa, Nabal está embriagado y con mucha inteligencia ella espera el día siguiente para revelar lo que pasó a su esposo. Y sabemos que 10 días después él se muere. Nabal, escucha Proverbios 16:25, hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Eso fue lo que pasó en Nabal. Pero eso va a sonar un poquitico raro, pero la muerte de Nabal fue una liberación para Abigail. Ese fue un hombre muy, muy difícil. Y él utilizó a Nabal para santificarla. Y luego la llevó al palacio. Fíjense en la humildad de Abigail, en aceptar la mano de David en matrimonio, en versículo 41. Y ella se levantó, postrándose rostro en tierra, dijo: he aquí vuestra sierva es una criada para lavar los pies de los siervos de mi Señor. Ella tuvo a él enfrente de ella totalmente desenfocado. Y humildemente ella siga en su misión. Ella era la enfocada, David no. Sin embargo, no se ve orgullo, no se ve desprecio. ¿Y cómo podía hacerlo? Como yo dije, eso es un caminar estrecha con el Señor. ¿Por qué aprendemos de esto? Primero, la vida cristiana no necesariamente es fácil. Sin embargo, tenemos que aprender a verla a través de los lentes del Señor y vivir por fe. El Señor tiene un propósito en todo que pasa a nosotros. Recuerden, nosotros tenemos esa tendencia, eso no debe estar pasando, yo soy cristiana. No, si está pasando es porque el Señor lo mandó o lo dejó pasar. Ahora yo tengo que tratar de evaluarlo como por encima del sol. ¿Qué es que el Señor está tratando de enseñarme a través de esa situación? Segundo, Dios es bueno y Él tiene propósito en todo lo que hace. Aunque yo no lo entiendo, aunque no me gusta, yo sé que Él es sabio y Él sabe lo que yo necesito. Y yo he visto las cosas que Él me ha hecho en mi vida y yo sé ahora retrospectivamente no había otra forma de cambiarme, pues yo soy terca. Y Él tenía que darme mis fuertazos, porque eso como yo era. Si Él quiere que yo estoy en la imagen de su Hijo, Él me va a hacer por mi bien, no por mal, lo que yo necesito para formarme en su imagen. Tercero, siempre recordemos que los planes de Dios van más allá de lo que podemos entender o imaginar. Y entonces creer firmemente que todo lo que Él hace es bueno. Dios está en control y Él es bueno. Sigue confiando en Él. Y una mujer humilde, viviendo el diseño del Señor, cumplirá los planes que el Señor tiene en su vida. Y yo creo que eso es algo que todos nosotros queremos. El problema es que no queremos la forma en que Dios lo hace. Pero Él sabe mejor. Y cuando yo acepto eso humildemente, es como la expresión, yo me voy por ballena o me voy por barco. Cuando yo estoy tercamente tratando de prevenir que el Señor hace lo que yo necesito,
Yo no disfruto ese viaje, pero cuando yo acepto, yo veo, ok, Señor, yo no lo entiendo, pero yo sé que tú eres bueno, yo sé que tú eres el mejor, tú sabes los planes que tienes para mí. Vamos a ver, y de toda esa angustia, todo ese miedo, el temor, todo eso se quita, porque yo sé que Él quiere el mejor para mí, y Él revela lo que Él quiere que yo haga. Ok, lo voy a desarrollar la última hora. Miriam, una líder en la iglesia. Miriam tuvo un caminar con el Señor desde muy joven. Ella se estima entre 7 y 10 años cuando el Señor la utilizó a salvar a Moisés en el río Nilo. Fue una niña. Ella tenía cualidades excelentes: liderazgo, protectora de su hermano, aprendedora, ingeniosa, madura, desinteresada. Ella vivió, recuerde que ella no vio a su hermano por 40 años cuando él estaba en el palacio. Ahora él vuelve. Y ella vivió las confrontaciones de Moisés y Aarón con el faraón, todas las plagas que el Señor mandó, el milagro de que el faraón permitió el éxodo del pueblo que estaba manteniendo su economía. Eso fue otro milagro que muchas veces los pasamos por arriba, pero otro milagro. En Éxodo 14, Faraón cambió su mente, salió atrás de ellos con todos sus mejores carros, caballos y su gente. Otra vez, formidable ese enemigo. Ahora los judíos tienen el mar enfrente y el ejército atrás. Y el ángel de Dios, escuche eso, no quiero que se pierda eso. El ángel de Dios y la columna de nube que había ido delante del campamento de Israel se apartó y se iba atrás ellos, colocándose entre el campamento del Egipto y el campamento de Israel. ¿Quién es el ángel del Señor? Es el Cristo preencarnado. Él estaba lidiándolo, él estaba enfrente, pero cuando tenía problemas, él fue atrás a poner entre ellos y el enemigo. Ella vivió lo que Salmos 115:9 dice: Oh Israel, confía en el Señor, Él es tu ayuda y tu escudo. Ella vivió cuando los judíos cruzaron el Mar Rojo en tierra seca, y cuando Faraón y todos sus carros, caballos, jinetes, ejércitos se ahogaron cuando el mar regresaba a su estado normal. Y la reacción de Miriam lo vemos en Éxodo 15:20. Y Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó en su mano el pandero, y todas las mujeres salieron tras de ellas con panderos y danzas. Su liderazgo salió naturalmente y fue confirmada porque las mujeres la seguían. Ella fue un líder natural. ¿Qué está haciendo ella? Ella está influenciando a las mujeres a observar lo que el Señor está haciendo. Tener gratitud al Señor por el trabajo y alabándolo. Y el impacto de eso vemos en Éxodo 35, versículo 22 y luego 25 a 26. Todos aquellos de corazón generoso, tanto hombres como mujeres, vinieron y trajeron broches, pendientes, anillos y brazaletes, toda clase de objetos de oro. Cada cual pues presentó una ofrenda de oro al Señor. Y todas las mujeres hábiles hilaron con sus manos y trajeron lo que habían hilado, de tela azul, púrpura, escarlata y lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las llenó de habilidad hilaron pelo de cabra
para el templo. Ella estaba liderando naturalmente las mujeres para servir al Señor. Ahora, una de las funciones de una líder o un líder, masculino o femenino, no importa, es estimular a las personas con quien se está trabajando a seguir a Dios y hacer las buenas obras. Esto es exactamente lo que ella estaba haciendo. Efesios 2:10 dice, somos hechura suya, creado en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Por eso yo digo, cada uno de nosotros tenemos un guión. El Señor, hay cosas que el Señor quiere que nosotros hacemos y tenemos que en fe caminar, hacerlo. Ella hizo eso y ayudó a las otras mujeres a hacer lo mismo. Y dice en Hebreos 10:24, y consideramos cómo estimularnos unos a otros al amor y las buenas obras. Eso fue lo que Miriam estaba haciendo. Pues Dios está dándole la posición de liderazgo. ¿Y por qué? 1 de Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalta a su debido tiempo. Cuando nosotros somos humildes, Él es quien nos levanta. Lo que está pasando, si yo tengo liderazgo es porque el Señor me lo ha dado, no la persona en mi iglesia, no. Cuando no me está dando, yo tengo que preguntarme qué yo estoy haciendo. Si yo creo que debe ser líder y no está pasando, es el Señor. Es el Señor que está frenándolo. Quizás porque yo no tengo las cualidades que necesite de carácter. Puede ser que tengo liderazgo, pero no tengo carácter todavía a caminar y liderar y influenciar en una forma como yo debe ser haciéndolo. Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Entonces necesitamos trabajar bajo el liderazgo de la iglesia. Esos son los líderes que el Señor ha puesto encima de nosotros. Y Efesios 4:1-3 nos recuerda, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esto es el trabajo de las mujeres. No es que los hombres no deben hacer esto, pero son las mujeres que tienen ese don especial para mantener la paz. Y eso es nuestro trabajo en la familia, en la iglesia, donde seamos. Y como líderes, Lucas 12:48 me dice, a todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él. Y al que mucho le han confiado, más lo exigirían. Recuerde eso, porque vamos a ver cómo Miriam terminó su vida. Ella era profetisa, y entonces para ser profetisa uno tiene que tener una relación estrecha con el Señor. Sin embargo, cuando ella tenía como 50 años, se desenfocó y pagó las consecuencias de ese desenfoque. Recuerde, si somos líderes, el castigo es mayor para nosotros. Ojo, el desenfoque produjo la caída en pecados que son muy comunes en los líderes: el orgullo,
y la envidia. Somos así. Y nosotros tenemos que luchar en nuestros corazones contra esto constantemente. Son mala hierba que sube, tenemos que arrancarlo. Y sube de nuevo y tenemos que arrancarlo porque esto es nuestro corazón. Números 12, 1 a 2 dice, entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita con quien se había casado. Y dijeron, ¿es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés? ¿No ha hablado también mediante nosotros? Yo quiero preguntarle, porque yo no lo veo, ¿qué es la conexión entre una mujer cusita y hablando, el Señor hablando a través de Moisés? Es como yo no veo la conexión, yo creo que eso fue una excusa. Como ella no era judía, estaba como echándolo en la cara que él estaba casado con alguien que no era judía. Se notan otros pecados aquí que son comunes en nosotros las mujeres, líderes o no líderes. El chisme y la queja. Ojo rojo aquí. ¿Y por qué es tan peligroso que eso pase en las líderes? Escuche Números 11:1. Y el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos del Señor. Y cuando el Señor lo oyó, se encendió su ira. Y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. Cuando yo estoy quejando, el pueblo, mis mujeres debajo de mí, comienzan a quejar. Ese no es mi trabajo. Mi trabajo es confiar en el Señor, orar, ir donde Él, para que Él me enseñe lo que Él quiere, cómo podemos arreglar esa situación donde estamos. Las ovejas siguen los líderes, y cuando nosotros estamos desenfocadas en pecado, guiamos a otros a pecar. Eso no es nuestro rol. Nosotros hacemos eso naturalmente. No necesitamos un líder para guiarnos en pecar. Yo necesito guiar otras en la santidad. Yo tengo que cuidar mi caminar. Y ojo mucho aquí, el Señor lo oyó. Y como Él es lo mismo ayer, hoy y para siempre, tenemos que cuidarnos. Pero Romanos 12:6, teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha dado, úsamelos. Nosotros tenemos que usar los dones que el Señor nos dio. Pero escucha Efesios 4:7. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido las gracias conforme a la medida del don de Cristo. Cada uno de nosotros no solamente hemos sido dados dones diferentes, la cantidad de dones es diferente también. Él ha dado a algunas personas mucho más que otros. ¿Por qué? Yo no sé. Eso no me toca. Solamente yo tengo que aceptar que el Señor está en control y Él da cuando Él quiere dar, cómo Él quiere dar y a quién Él quiere dar. Y yo no puedo ser envidiosa. Yo veo a esas mujeres cantando y digo, ay, si solamente yo podía cantar así. Eso no es mi guión. Eso no es lo que Él me dio. Yo tengo que aceptar el don que Él me dio y la cantidad que Él me dio. Él ha dado a otras mucho más que me ha dado a mí. El Señor usa a algunas personas en formas más poderosas que otras personas. Y cuando trabajamos en armonía, el trabajo es más efectivo. ¿Y por qué? Escuche lo que el Señor, justo después de la queja de Aarón y Miriam, dice, Números 12:2. Moisés era un hombre muy humilde,
más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Me llama la atención. Ellos se están quejando y la primera cosa que él dice, él es humilde. Y yo creo que la humildad muchas veces es probablemente no la única razón, pero una de las razones que él da más a esa persona, porque esa persona puede manejarlo. Yo especulo que esa persona, él usa, porque él puede manejar la fama, puede manejar los elogios, no va a llegar a su cabeza y comienza a pensar una gran cosa, porque ninguno de nosotros somos nada. Es el Señor trabajando en nosotros, que hace a nosotros cualquier cosa. Y si yo soy arrogante, si yo soy soberbia, yo no voy a ser capaz de manejar el liderazgo. En Números 12, 10, 11, el Señor confronta a Aarón y Miriam. Escucha aquí. Pero cuando la nube se retiró de sobre la tienda, he aquí que Miriam estaba leprosa, blanca como la nieve. Y cuando Aarón se volvió hacia Miriam, vio que ella estaba leprosa. Yo no sé por qué solamente ella fue leprosa y no él. Sospecho, especulo, porque yo sé Dios es justo, pero yo no sé si tengo razón, que fue ella que comenzó toda esa queja. Pero no sé, obviamente no está escrito, pero Dios es justo y Él tiene su razón. Pero escuche, mire a Aarón ahora. ¿Quién era que tenía que pronunciar las personas inmundas y mandarlo afuera del campo? El sacerdote. Aarón, que estaba envuelto en ese pecado con ella, ahora tenía que mandarla afuera. Qué humillante eso tenía que ser para él. Qué vergüenza, qué culpa él tenía que sentir en ese momento. Pues, ¿qué deberemos aprender de la vida de Miriam? Mira, no lo puse aquí, pero mira la misericordia del Señor. Ella no se quedó afuera para siempre. Él la curó y la trajo al pueblo de nuevo, pero ella nunca más trabajó como líder. Ella perdió su posición por falta de humildad, por falta de trabajar como una mujer sumisa a su líder. Tener muchos dones del Señor no garantiza que yo lo usaré bien. Yo tengo que desarrollar mi carácter. A menos que estamos caminando en el Espíritu, podemos caer en pecado. No importa cuánto tiempo estamos caminando con el Señor, ella tiene mucho tiempo. Comenzó cuando tenía 7 y a las 50 ella se cayó. No importa cuántos milagros hemos visto. Sin el Señor no podemos hacer nada. Y no importa cuánto el Señor nos ha usado, tenemos que luchar contra el orgullo, la división y el chisme. Santiago 4:6 dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Cuando me sube mi cabeza, el Señor mismo es que me opone. Yo no quiero al Señor contra mí. Yo no sé ustedes, pero eso yo no quiero. Y la otra que es muy importante, no solamente debemos comenzar bien, tenemos que terminar bien. Esto es un maratón. Nosotros hasta el día que nos morimos tenemos que luchar contra todos esos pecados. Tenemos que crecer. Todos los años deberemos ser más parecidos a Cristo. Y es verdad que siempre nos va a faltar, pero yo espero que cada año me falta menos. Yo sé que me falta mucho, pero si me falta menos, por lo menos estoy avanzando en mi vida cristiana. Pues en resumen,
Miriam fue una mujer muy dotada por Dios, fue usada por Dios a una edad muy joven para salvar a Moisés de cierta muerte. Ella lideró a las mujeres y tuvo un impacto bueno sobre ellas. Y sin embargo, en un tiempo en su vida, dejó que los celos entraran en su vida y ella sufrió las consecuencias. Aún los líderes sufren las consecuencias. No estamos exentos. Romanos 3:1-2 dice: sométase toda persona a las autoridades que gobiernen, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán la condenación. Aún los líderes. Señor no tiene favoritos. Miriam perdió la influencia que tuvo por trabajar en contra de Dios, no en contra de Moisés. Ella estaba trabajando en contra de Dios, y el Señor más nunca lo utilizó hasta que leemos que se murió y fue enterrada en el desierto de Sin en Números 21. Perdió su posición porque se desenfocó. Y eso causó daño al pueblo, porque el pueblo comenzó a desenfocarse. Si queremos ser usados por Dios como líderes, si queremos tener éxito como líderes, si queremos tener mayor intimidad con Dios como líderes, entonces tenemos que lidiar como Dios quiere, con ayuda idónea. Eso es nuestro rol. Ahora, a seguir a Dios no siempre es fácil, sin embargo, siempre es beneficioso. Él sabe lo que está haciendo, Él tiene un plan. Yo no sé lo que está haciendo, y humildemente yo tengo que ir donde Él y seguir sus pasos, porque Él es Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, que no tenemos que vivir en ese mundo que es mucho más grande que nosotros, solitas. Tú estás caminando con nosotros. Tú nos has demostrado en todas sus historias bíblicas su poder, su sabiduría, tu deseo para ayudar a nosotros. Pero tantas veces nosotros trabajamos contra ti. Señor, yo te pido que nosotros humildemente podemos venir donde ti. Cuando sentimos ese orgullo, cuando sentimos esa envidia, cuando sentimos cualquier cosa, que lo reconocemos y lo arrancamos de nuestros corazones. Y volvemos donde ti, porque tú eres el único Dios, tú eres el único que puede hacer lo que tú quieres. Nosotros solamente nos tocamos a seguir a ti. Gracias, Señor. Te lo pedimos todo eso en el nombre de Jesús. Amén.